La iglesia no se detiene. Seguimos alabando y adorando, intercediendo y orando. Seguimos sirviendo y ayudando. Seguimos pastoreando y aconsejando. Seguimos creyendo y predicando. Seguimos creciendo. Seguimos siendo. Somos iglesia. Somos imparables. Nada nos detiene porque Dios está con nosotros. Su gracia nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante. Aquí estamos y aquí seguiremos. La iglesia no se detiene. Buenas noches, Dios te bendiga. Bienvenidos nuevamente a este servicio de los viernes. Bienvenidos nuevamente a esta congregación de los santos. Hoy tenemos que dar gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de poder conectarnos y congregarnos a través de estas herramientas virtuales, digitales. Le damos gracias al Señor porque a pesar de que estamos aprendiendo, es algo novedoso para nosotros, Dios nos ha permitido mantener la comunicación con la iglesia. Gracias a Dios porque a través de este medio hoy podemos seguir diciendo que la iglesia no se detiene. Ahí en el interior de tu hogar, en la intimidad de tu hogar, de tu casa, quiero pedirte que me acompañes en este momento a elevar una oración al cielo y a poner este tiempo en las manos del Señor y pedirle a Dios que Él sea propicio para nosotros, que hable a través de su Espíritu Santo a nuestras vidas. Señor, damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por este tiempo que tú nos permites reunirnos, Señor, a través de estas plataformas, a través de estos medios audiovisuales, a través de esta red de internet. Hoy quiero pedirte que tú bendigas la vida de cada persona que está ya en sus hogares conectadas, viendo, Señor, este sermón, viendo este servicio, congregándose como iglesia. Que tu Espíritu Santo sea tocando sus vidas, Señor. Que tú seas hablando a través de tu Espíritu a cada uno de ellos y dando dirección y sobre todas las cosas que traigas paz a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, acompáñanos, Señor, en este tiempo. Amén y amén. Esta noche quiero hablar acerca de la gracia y lo quiero hacer bajo el título Su gracia es suficiente. Este año, como un acto profético, nuestro pastor, Dios le reveló acerca de esta palabra rema. Dios le dijo que la palabra rema del año 2020 sería su gracia. Su gracia es suficiente, es todo lo que necesitamos nosotros, sin saber lo que se venía, sin saber lo que nos iba a deparar el destino. Y yo creo que hoy más que nunca este mensaje todavía cobra vigencia. Yo creo que hoy, cuando el mundo está aislado, tenemos que tener claro que la gracia de Dios todavía hoy está con nosotros. Quiero pedirte que me acompañes a leer en la segunda carta del apóstol San Pablo, capítulo 8, versículo 9. Vamos a leer juntos esta palabra y a partir de aquí vamos a empezar a reflexionar en la palabra de Dios. Dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cuenta la historia que en el año 203 una joven llamada Vivia Perpetua fue martirizada en la ciudad de Cartago, en el norte de África, por negarse a hacer un sacrificio al emperador romano de aquel entonces. Es una de las mártires más influyentes de la iglesia romana y llevó un diario que posteriormente lo titularon La Pasión de Santa Perpetua. El primer texto cristiano escrito por una mujer donde detalla el calvario de su prisión, esperando su muerte, junto a sus compañeros de prisión, junto a su mejor amiga Felicia. Y en ese diario también nos cuenta que Perpetua se negó a ofrecer sacrificio a pesar de tener un hijo pequeño, a pesar de que tenía un padre que todos los días iba a visitarla a prisión para tratar de convencerla de que echara su decisión hacia atrás. Perpetua se mantuvo firme en su decisión. Sabía que iba a dejar a un hijo pequeño, pero las palabras de Perpetua fueron siempre la misma: voy al martirio porque su gracia es suficiente. Qué tremendo el testimonio de esta mujer.
Pero qué vigencia la que la gracia de Dios tiene el día de hoy. Cuando nos encontramos en una situación de aislamiento, cuando un pequeño virus microscópico ha hecho que el mundo entero se encierre en sus casas. Hoy la gracia de Dios cobra más vigencia. Hoy tenemos que decir, como seres humanos, pero como hijos de Dios, su gracia es suficiente. Cuando hablamos de gracia, la tenemos que definir como un regalo inmerecido, como aquello que Dios nos ha dado sin que nosotros lo merezcamos. La palabra griega para gracia aquí es charis, que significa regalo, significa don, significa dones, de donde se desprende la palabra carisma. De manera que la gracia en este contexto en el que el apóstol Pablo está hablando, se refiere entonces a ofrendas para el sostenimiento de la obra, específicamente para el sostenimiento de los santos que hacían la obra de Dios. Es el contexto en el que Pablo se refiere a la palabra gracia. El ejemplo que Pablo nos da en este contexto tiene que ver con la iglesia de Macedonia, que a pesar de encontrarse en extrema pobreza, consideró que era un privilegio dar y participar para la ofrenda de los santos. Y lo hizo con ruegos y súplicas. Cuando leemos 2 de Corintios capítulo 8, versículo 2 al 4, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Esta gente no le negó nada a Dios a pesar de estar pasando por momentos de profunda escasez. Dice Pablo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Aquí Pablo nos está enseñando y diciendo que ofrendar para los santos era un privilegio. Y quiero decirle, mis queridos, que cuando sostenemos la obra de Dios, que cuando damos para la obra de Dios, no lo hacemos porque tenemos una cuenta bancaria amplia y extensa. Lo hacemos porque estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Lo hacemos en agradecimiento a la forma como Dios transformó a cada uno de nosotros. Algunas veces nosotros no vamos a tener, pero sabe, esta gente de su profunda pobreza, el gozo que Dios les había proporcionado les hizo dar aún en medio de esa situación. Pablo utiliza unos contrastes tremendos en este versículo. Dice, por ejemplo, que en medio de la tribulación extrema, ellos tenían abundancia de gozo. Y es paradójico, no lo podemos entender. La pregunta que nos tendríamos que hacer es cómo una persona que está pasando por una tribulación extrema puede tener un gozo inefable. Bien, la respuesta es muy sencilla. Cuando Cristo está en el corazón de un ser humano, nada ni nadie puede apagar el gozo de la salvación que ha experimentado a través de la sangre del precioso Cordero. Pero Pablo también hace un contraste y dice que en medio de su profunda pobreza abundaron en riqueza de generosidad. Lo que nos está diciendo el apóstol aquí es que nadie es lo suficientemente pobre para no dar de aquello que posea, de aquello que tiene. Ellos en medio de su pobreza decidieron dar de lo poco que tenía, aún más allá de sus fuerzas. Dice, es un contraste que Pablo nos dice, dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esto denota una entrega total, esto denota una entrega incondicional. Qué tremendo compromiso que esta iglesia tenía, qué tremendo compromiso que tenían con la obra del Señor. Pero también dice Pablo en el contraste, rogaron que les permitieran dar en medio de su pobreza. ¿Por qué? Porque lo consideraban un privilegio. Quiero reflexionar hoy acerca de la gracia de acuerdo al concepto paulino. En el versículo que citamos en este momento, al comienzo de este sermón, el tema central de Pablo es la gracia. Gracia que se manifiesta a través de las ofrendas. Pero Pablo nos está enseñando tres conceptos fundamentales de la gracia. Lo primero que Pablo nos está diciendo y nos enseña aquí es la raíz de la gracia. El versículo 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros. Yo quiero decirte esta noche, la raíz de la gracia es el amor. La esencia de la gracia es el amor.
El apóstol Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16, lo expresó de una forma maravillosa cuando dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios por la humanidad fue la causa de la entrega de su Hijo Jesucristo. Cristo vino a este mundo hace más de 2000 años, caminó por las calles polvorientas de Jerusalén, caminó por las calles de un pueblo pobre, de un pueblo esclavizado por el Imperio Romano, pero lo hizo para entregar su vida por amor a la humanidad, para reconciliar a los seres humanos con el Padre. Esa fue la obra de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 9. El apóstol dice: en esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El mundo hoy habla de muerte. Nuestro mensaje sigue siendo un mensaje de vida a través del amor de nuestro Señor Jesucristo. También sigue diciendo Juan: en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. La única razón por la cual Cristo, el Hijo del Dios viviente, vino a este mundo es para rescatarnos a ti y a mí de una condenación eterna. Lo que Juan está diciendo aquí es que el amor de Dios fue la causa por la cual Dios envió a su Hijo al mundo para darnos vida. Cuando haya un mensaje de muerte, cuando haya un mensaje de enfermedad, cuando hay un mensaje de desánimo y de depresión, el mejor mensaje que podemos entregar son las buenas nuevas del Evangelio. Es decirle al mundo que el amor de Dios todavía está vigente y está con los brazos abiertos para recibir a todo aquel que se acerca a Él. El amor de Dios es quien toma la iniciativa. Él nos amó primero. El amor de Dios por causa de nosotros hizo que Jesús se entregara en propiciación por nuestros pecados. Tú y yo tenemos que entender hoy, tú y yo tenemos que estar seguros el día de hoy que Dios sigue amando a los seres humanos, que Dios ama su creación, que Dios ama a sus hijos, que entregó a su Hijo unigénito por nosotros y que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Escúchame bien en esta noche, que te quede claro en tu corazón y en tu mente: el amor de Dios es perfecto, el amor de Dios es completo, el amor de Dios es perdonador, el amor de Dios es salvador, el amor de Dios es justo, el amor de Dios es misericordioso, el amor de Dios es sanador, el amor de Dios es poderoso, el amor de Dios es inagotable, el amor de Dios es inigualable, el amor de Dios es real, el amor de Dios es incomparable, el amor de Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. ¡Aleluya! Sencillamente nuestro Dios es amor. ¡Aleluya! En medio de estos tiempos tan duros como los que estamos atravesando, Dios sigue demostrando su amor. Algunos hoy están diciendo: ¿dónde está tu Dios? Algunos dicen: Dios está castigando al mundo a través de esta pandemia. Y puede ser que esto sea una disciplina de parte de Dios para nosotros. Pero Dios, escúchame bien, no envió esta plaga. Dios permitió este evento histórico con un solo propósito: para que nos volvamos nuevamente a su presencia. Para que los seres humanos experimentaran una nueva oportunidad, la oportunidad de acercarse nuevamente al Dios del cielo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta y escucha mi voz, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Dios está con los brazos abiertos, Jesús está con los brazos extendidos para todo aquel que quiera acercarse a su presencia. El amor de Dios es tan grande y maravilloso que sigue dándole oportunidades a los seres humanos para que se arrepientan y se conviertan de sus malos caminos. La Biblia dice a través del profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 1 y 2 dice: he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El profeta en el versículo 2 está haciendo una denuncia.
Está diciendo, sus pecados han causado división entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho ocultar el rostro de Dios. Lo que Pablo dice en el libro de Romanos, porque la paga del pecado es la muerte. Pablo lo está diciendo lo mismo que dijo Isaías. Lo que produce el pecado en los seres humanos es la muerte. Pero también Isaías en el versículo 2 nos está dando una extensión de su gracia. Nos está diciendo, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Escúchame, amigo, que me estás viendo por esta página de internet. Escúchame tú que estás en el interior de tu casa. Lo que Dios está produciendo en el corazón de los seres humanos en este momento es la oportunidad de regresarnos a su presencia. Es la oportunidad de volver a estar en sus caminos, de recomponer nuestros caminos y decir, el Dios del cielo es el único y verdadero Dios y es digno de suprema alabanza. Escuché decir en estos días a mi pastor Iván Castro que Dios ha cerrado los monumentos, ha cerrado los templos de adoración posmodernos, ha cerrado los estadios, ha cerrado los centros de espectáculo, de conciertos musicales, ha cerrado los bares, ha cerrado los restaurantes, ha cerrado los centros comerciales, pero lo único que Dios no cerró fue la iglesia. Cerró los templos de la iglesia, pero lo único que Dios no cerró fue la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que estamos confinados y en aislamiento en nuestras casas, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no se detiene. La palabra de Dios sigue fluyendo y nosotros seguimos predicando el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. El amor de Dios sigue fluyendo. La gracia de Dios todavía sigue vigente. La gracia de Dios todavía está al alcance de todos los seres humanos. La gracia de Dios está en medio de esta pandemia, presente en medio de esta pandemia para todo aquel que le quiera recibir. La raíz de la gracia es el amor de Dios. Lo segundo que nos enseña este texto, o Pablo a través de este texto, es la naturaleza de la gracia. El versículo 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, nota, se hizo pobre siendo rico. La naturaleza de la gracia es Jesús. Mejor dicho, voy a decirlo de esta manera. La gracia es una persona, se llama Jesús de Nazaret. Jesucristo es la manifestación máxima de la gracia de Dios. Y yo quiero decirlo de una mejor forma para que me lo entiendas. Jesucristo es la manifestación extravagante de la gracia de Dios. Jesús es la gracia. Ahora, la gracia de Dios se muestra en la persona de nuestro Señor Jesucristo porque renunció a sus derechos de hijo, porque renunció a los privilegios de hijo para venir a la tierra a salvarnos a ti y a mí. Jesús no renunció a su deidad. Él estuvo en este mundo. Él caminó en este mundo siendo 100% Dios y 100% hombre. Jesús, por amor, renunció a sus derechos de hijo para cumplir una obra redentora. Por eso cuando estaba en la cruz del Calvario dijo, consumado es, todo está terminado, lo que he venido a hacer lo he cumplido. Jesús, escúchame bien, es la perfección de la gracia. Jesús es la perfección del amor de Dios. Pablo explica este concepto en la carta a los Filipenses. Es un concepto teológico que se llama la kenosis de Dios, es decir, la humillación y la exaltación de Cristo. Y dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús se despojó de su estatus de Dios. Jesús tomó la forma de esclavo. Jesús se hizo semejante a los hombres y era necesario que se hiciera semejante a nosotros para que pudiera entender nuestro dolor.
para que pudiera entender el pecado y el horror del pecado en la humanidad. Dice que se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte. Y Pablo dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Lo que está diciendo Pablo aquí es, hagan ustedes lo mismo. Lo que por gracia recibisteis, por gracia da. La mayor demostración del amor y de la gracia de Dios, de la gracia de nuestro gran Padre, es que Él renunció a sus derechos para salvar a la humanidad. La salvación costó. La salvación hubo que pagar un precio. La sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo fue el precio sumo de la salvación. Para ti y para mí es gratis, pero la salvación tiene un valor muy alto para el Padre de la gloria. Le costó a su Hijo Jesucristo. La mayor demostración de amor que usted puede hacer es renunciar a sus propios intereses para ganar al otro. Jesús es la naturaleza de la gracia. Y hoy tenemos que tener claro eso, porque nuestro mensaje tiene que seguir vigente. El mejor mensaje que usted y yo podemos entregarle al mundo no es cómo vamos a mejorar su situación económica, sino es cómo la gracia de Dios todavía hoy se encuentra vigente. Hoy más que nunca tenemos que predicar este mensaje. Hoy más que nunca predicamos el mejor mensaje. Hoy más que nunca predicamos las buenas nuevas de salvación. Hoy más que nunca predicamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, en medio de las voces que hablan de muerte, en medio del caos y la incertidumbre que aquejan a este mundo, hoy, en medio de la desesperanza y el aislamiento, el mensaje es contundente. Jesús vive y reina por los siglos de los siglos. Hoy la gracia de Dios sigue vigente, mis queridos. Hoy la salvación de Dios está vigente. Hoy hay que decirle al mundo que Cristo está vivo y que reina, y que su misericordia todavía sigue vigente. Que hoy todavía Jesús puede cambiar la historia del mundo y puede cambiar la historia de nuestras vidas. La naturaleza de la gracia es Jesús de Nazaret. El propósito de la gracia número 3. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El propósito de la gracia es nuestra bendición. La gracia busca la bendición de los hombres. La gracia de Dios tiene como propósito salvarte y bendecirte. Jesús se hizo pobre para que usted y yo fuésemos enriquecidos. Ahora, nota que no dice para que fuésemos ricos, dice enriquecidos. Y la palabra enriquecidos en el griego tiene la connotación de decir para que tengamos abundancia de toda cosa, para que podamos vivir una vida digna, para que podamos vivir una vida que agrada a Dios. Tenemos un Dios abundante. Espero que usted entienda esto, que en medio de esta situación de pandemia, y tal vez de escasez que algunos estamos viviendo o que están viviendo, usted pueda entender que tenemos un Dios de abundancia y que sus hijos van a obtener la bendición de su Dios. La pobreza de Cristo se convirtió en nuestra riqueza. Y yo quiero que tú entiendas este concepto porque tal vez en estos momentos es difícil de digerirlo, pero quiero que te quede claro esto. La pobreza de Cristo se convirtió en nuestra riqueza. Lo que pasa es que cuando hablamos en el imaginario colectivo de riqueza, siempre nos dirigimos al dinero, siempre nos dirigimos a las posesiones, siempre nos dirigimos en nuestro imaginario a lo que tengamos nosotros, a las cuentas bancarias. Pero la riqueza es mucho más que eso. La riqueza es salud. La riqueza es bienestar, la riqueza es poder tener una familia, la riqueza es poder vivir bien en medio de esta pandemia. La riqueza es poder tener lo suficiente para poder bendecir a otros. Y desde este punto de vista bíblico, la pobreza de Cristo se convirtió en nuestra riqueza. Ahora, Dios quiere que seamos enriquecidos en las 3 áreas del ser. Pablo dice que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, y nuestra riqueza tiene que abarcar estas 3 áreas. Que tengamos en nuestro espíritu una comunión con el Padre.
que tengamos en nuestra alma un equilibrio emocional y paz en nuestras vidas, pero que tengamos lo suficiente materialmente para suplir nuestras necesidades y ayudar a la obra de Dios y ayudar a los pobres y necesitados, sobre todo en medio de esta crisis de pandemia. Yo quiero darte la palabra de Dios sin predicarla. Quiero darte la palabra de Dios escrita y leerla para que tú sepas lo que Dios ha prometido y lo que Dios ha hecho con nosotros. Deuteronomio 8 dice: recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto bajo juramento que hizo con tus antepasados. Deuteronomio 28 dice: el Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. Trabaja, sigue trabajando, que Dios va a bendecir el fruto de tu trabajo. Deuteronomio 28:11 dice: el Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado, tus cosechas en la tierra de tus antepasados, que juró que se las daría. Deuteronomio 29 dice: ahora cumplan con cuidado las condiciones de este pacto para que prosperen en todo lo que hagan. Primera de Crónicas capítulo 22 dice: si cumple las leyes y las normas que el Señor le entregó a Israel por medio de Moisés, entonces te irá bien. Sé fuerte y sé valiente. No tengas miedo ni te desanimes. El Salmo 1 dice: es que seremos como árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, y todo cuanto hace prospera. El Salmo 5 versículo 12 dice: porque tú, Señor, bendices a los justos, cual escudo los rodeas con tu buena voluntad. El Salmo 35:27 dice: exaltado sea el Señor, quien se deleita en el bienestar de su siervo. Proverbios capítulo 3 versículo 9 y 10 dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, y tus graneros se llenarán a reventar, y tus bodegas rebosarán con el vino nuevo. El Proverbios capítulo 8 versículo 17 dice: a los que aman les correspondo, a los que me buscan me doy a conocer. Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Lucas capítulo 6 versículo 38 dice: den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida, desbordante, porque con la medida en que midan a otros les será medido a ustedes. Hechos capítulo 10 versículo 4 dice: Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Romanos capítulo 13 versículo 8 dice: no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos con otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Quiero decirte, el propósito de la gracia es bendecirte. Dios está empeñado en bendecir tu vida aún en medio de esta pandemia, aún en medio de la desolación. Aunque creamos que Dios no está presente, Dios lo sigue estando. Hoy, en momentos de dificultad e incertidumbre, aprendamos que Cristo es la suma de la gracia de Dios y que su gracia es suficiente para salvar nuestras vidas. Como dijo Santa Perpetua, su gracia es todo lo que necesitamos para vivir. Quiero que cierres tus ojos ahí donde tú estás. Me acompañes a hacer una oración, a elevar una oración al Dios del cielo, para que su gracia permanezca en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites tener comunión los unos con los otros a través, Señor, de estas plataformas virtuales, a través, Señor, de el internet, a través de los canales virtuales. Gracias porque hoy más que nunca nos podemos conectar unos con otros. Gracias, Señor, porque tu gracia sigue estando en nuestras vidas. Porque vivimos por tu misericordia. Porque sabemos que aún en los momentos de incertidumbre, hoy, Señor, podemos decir: Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado. Hoy quiero pedirte, Señor, que tú bendigas la vida de cada persona que está en su hogar. Quiero pedirte que tú bendigas cada familia que me está viendo, Señor. Que tú seas su provisión, que tú seas, Señor, su refugio, su estandarte.
Que traigas consuelo y paz a sus vidas, Señor de gloria. Que traigas, Señor, ánimo en el nombre de Jesús. Que la provisión, Señor, que necesitan sobreabunde en sus casas. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder seguir predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hoy quiero decirte que la gracia de Dios todavía está vigente. Tómala, entrégala a otros, predica el buen mensaje del Evangelio. Quiero darte gracias por estar conectado esta noche a través de esta línea de internet, a través de este canal de YouTube. Quiero darte gracias por seguir congregándote. Quiero darte gracias por seguir sosteniendo la iglesia. Y también quiero animarte a que en algunos minutos, por las redes sociales de Instagram, de Facebook Live, tú puedas conectarte en vivo para que podamos orar por ti. Ahí van a estar nuestros pastores, Iván Castro y Patricia Vega de Castro, orando por ustedes. Ahí van a estar ellos ministrando sus vidas de una manera sobrenatural que Dios se manifestará. Muchas gracias, Dios te bendiga y que tengas una buena noche. Gracias por conectarte con Dios y con nosotros. Estamos seguros que esta palabra producirá fruto en tu vida. Nuestro deseo es seguir en contacto contigo. Para esto, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar atento a cada una de nuestras publicaciones. Si necesitas consejería, puedes comunicarte con nosotros a través de estos números de celular. Estamos aquí para servirte. Nuestras cuentas bancarias están habilitadas para recibir tus donaciones, ofrendas y el pago de tus diezmos. Confiamos en un Dios que bendice a quien da con alegría. En breves minutos, nuestros pastores estarán orando por tus peticiones. Recuerda, la iglesia no se detiene.